Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me presento, mi nombre es Facundo Apeseche, algunos de ustedes ya me habrán escuchado, y les cuento que la idea que tenemos en este espacio es tomarnos un café, por decirlo así, de manera virtual, porque cada cual está en su sitio, con alguien que tenga novedades y cosas para contarnos del sector porcino, que es el tema que compartimos. En el día de hoy vamos a estar conversando y aprendiendo sobre un estudio que se realizó acerca de la utilización del lactosuero en lechones post-destete y bueno, los efectos o consecuencias que puede tener esta práctica. La particularidad de nuestro invitado de hoy es que Luis participó, digamos, en el estudio experimental, pero además es el propietario de la granja donde se hizo el estudio. Así que se puede decir que tiene un pie en cada lado, del lado de la academia y del lado de la práctica. Con lo cual imagino que la entrevista, la charla de hoy va a ser muy, muy enriquecedora. Luis Vila, ¿cómo te va? Bien, muy bien, encantado de estar aquí. No, encantados somos nosotros y bueno, te agradezco en nombre del equipo que hayas aceptado la invitación a conversar un rato sobre el trabajo que haces. Ujú. Perfecto. Luis es licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona e ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Cataluña. No, te gusta estudiar, Luis, por lo que parece, que no te alcanzaba con un título que querías dos. Sí, bueno, de hecho me gusta estudiar, Ya veo. pero además, o sea, cuando estuve estudiando veterinaria en la Autónoma de Barcelona, pues yo ya estaba estudiando la parte de ganadería, pero lo que en ese momento lo que se explicaba en la universidad y los contenidos que transmitían pues era de la ganadería mayoritaria en Cataluña, ¿no? que es la industrial. Con lo cual siempre he creído un poco más con una ganadería ligada en la tierra y este es el motivo por el cual decidí estudiar después de veterinaria, pues meterme en agrónomos. Perfecto. Luis es propietario de la granja ecológica Yábora, ubicada en Ventalló, una explotación porcina de ciclo cerrado. Luis, lo primero que te quiero consultar es si me puedes contar brevemente un poquito la historia de la explotación. ¿Es una cosa que empezaste tú, tu familia? No, de hecho yo vengo más de una familia de estudiosos, digamos, ¿no? Ya. Mi padre es veterinario, mi madre es bióloga, pero no hemos sido productores. Por la parte familiar sí que siempre ha habido una relación con el tema, digamos, agrario, ¿no? y ganadero, Sí. pero no hemos sido productores, ¿no? Y un poco la historia pues viene por lo que decía antes, es decir, por el tema de la preocupación y el interés de buscar soluciones a los retos que tenemos encima de la mesa, ¿no? de cambio climático, de crisis energética. Y desde mi punto de vista todo pasa por proponer producciones que estén ligadas a la tierra, ¿no? ligadas a la tierra y localizadas, ¿no? Hacer un proceso de relocalización de la producción en todo lo que se refiere y en todos los insumos que necesita una producción ganadera. Esta búsqueda de soluciones pues, la hicimos primero desde un ámbito académico, ¿no? Buscando soluciones y transfiriendo información para los productores porcinos que querían hacer otro modelo de producción y al final pues también nos decidimos en 2017 pues a emprender una propia explotación que intenta cerrar al máximo los ciclos de nutrientes y de energía y hacer también el control pues, de lo que es la producción después de la granja, es decir, en el momento del sacrificio, incluso la elaboración de productos y los productos y la distribución de estos productos elaborados. Y esta es un poco la historia de lo que hemos venido haciendo en nuestra granja. También es cierto que el proyecto Llabora en concreto tiene la producción agrícola, tiene la producción ganadera, tiene un matadero pequeño, municipal, que también somos socios, y el obrador para la elaboración de productos artesanos de calidad y la logística de distribución. Pero además también pues, tiene podríamos decir, una plataforma técnica de apoyo, de acompañamiento y de investigación un poco también. Y de hecho en nuestra granja, aun siendo muy pequeña, pues intentamos siempre pensar nuevas soluciones para este tipo de producción que va muy ligada a cerrar los ciclos y a garantizar un nivel de bienestar lo máximo de alto posible.
y esto lo hacemos en colaboración con centros de investigación también locales que tenemos en nuestro territorio. Luis, para hablar correctamente, ¿está bien entonces decir que el modelo que ustedes trabajan es ecológico? Esa es la palabra correcta. Sí, Si es quieras ecológico. definirlo para mantener la charla de manera correcta. Así. Sí, sí, nosotros para buscar una alternativa a la producción estándar, ¿no? Sí, Convencional, ¿no? tradicional. Ujú. Ya podemos decir que la producción convencional estándar pues es Sí. industrial, ¿no? Industrial, Ujú. pues nos fuimos casi al otro extremo, ¿no? Un poco podríamos decir, con muchos, o sea, intentamos garantizar los ideales al máximo, ¿no? Y luego estamos en una producción pues ecológica, certificada, Sí. de acuerdo con la normativa europea de la producción ecológica, pero además también digamos, muy implicada localmente, ¿no? Puedes hacer producción ecológica y comprar los insumos o las materias primas de otro país, ¿no? Y traerlas certificadas ecológicas, esto se permite en el reglamento, pero nuestra propuesta es de relocalizar la producción, ¿no? O sea, va un poco más allá de lo que sería la propia producción ecológica. Luis, ¿tenés idea cuántos colegas, por así tenés, no sé, en Cataluña, por ejemplo? Creo que no hay números oficiales, pero me imagino que sos pionero, tenés... No, pioneros no. no, Somos pioneros o fuimos pioneros en el acompañamiento técnico, ¿no? ajá, Yo empecé con el tema del porcino ecológico en 2004, sí, en Suiza, en un centro de investigación también. Y desde esto hace ya unos cuantos años, ¿no? sí. Luego, durante un tiempo, pues pude un poco acompañar a productores que se iban metiendo en este tipo de producción. La verdad es que dentro de la producción ecológica, la producción porcina, incluso teniendo en cuenta que en Cataluña somos unos profesionales del sector del cerdo, o sea, Claro. se dice que entre Cataluña y Aragón pues hay el clúster agroalimentario cárnico más importante de Europa, ¿no? Pues aún teniendo este nivel de conocimiento y de producción tan alto, es verdad que no se ha apostado mucho por las alternativas, ¿no? O sea, en otros países se ha desarrollado más la producción porcina ecológica que en Cataluña, ¿no? Ajá. Luego, y en concreto, pues lo que decía, comparado con las otras producciones ecológicas, de agrarias o ganaderas, que se han desarrollado mucho en los últimos años, pues la producción porcina ecológica se ha desarrollado muy poco. Y esto tiene sus explicaciones, ¿eh? Si queréis las podemos comentar. A día de hoy, pero, pues podemos decir que en Cataluña solo hay unas 20 explotaciones de porcino ecológico. Todas son, o casi todas son, en sistema semi-intensivo de producción, es decir, no son al aire libre, en Sí. extensivo, como se llama en el sur de España, sino que son modelos estabulados, pero que cumplen la normativa de la producción ecológica. Y de estas 20, pues algunas son, unas cuantas son solo engordes, y las otras son hay un par de grandes de cría de cerdos, que aún siendo grandes son muy pequeñas, y luego está la mayoría que son de ciclo cerrado, pequeñitas, de ciclo cerrado. Luis, ahora, no sé si me puedes contestar por tus colegas o solamente por vos, pero ¿qué es lo que los lleva a vos, en tu caso, o a estas otras 20 explotaciones que hay, a encarar un modelo que, corregime si me equivoco, en la práctica, en el manejo, se puede decir que es más complejo por tener, ¿cómo decirlo?, una paleta de herramientas por ahí más limitada a la hora de resolver problemas? ¿Eso es así? Sí, sí, es correcto. De hecho, Vale, siempre ¿qué te decimos, lleva entonces a buscar, a encarar un trabajo más complejo que el tradicional? bueno, de hecho, en mi caso en concreto, pues hay un tema de lo que comentaba al principio, o sea, hay un tema que justifica un poco meterse en este campo de trabajo, ¿no? Y buscar soluciones y buscar respuestas y al final ponerte a producir, ¿no? Y todo lo que representa a los que sean productores, pues saben que es una movida, ¿no? Pues es cierto que los motivos nuestros fueron la preocupación, pues de un poco de lo que representaba en muchos casos, los impactos que representaba en muchos casos las producciones industriales, ¿no? Sobre el territorio, sobre los otros territorios también, ¿no? Donde se producen las materias primas. Y bueno, la idea también era decir, bueno, nosotros queremos proponer una alternativa, queremos estar seguros de que esta alternativa sea factible, con lo cual lo suyo, aunque sea pues incluso doloroso, pues es testarlo, ¿no? Testarlo con propias Sí. carnes.
Luego, este es nuestro modelo, pero también, o nuestro motivo principal de emprender un modelo de producción que ciertamente es más difícil. De hecho, decimos siempre que la profesionalidad, en Cataluña tenemos un sector porcino convencional muy profesional, ¿no? Pues en porcino ecológico, si lo quisiéramos hacer bien, deberíamos aún ser más profesionales, ¿no? Y esto rompe un poco los esquemas, porque a veces cuando se habla de producción ecológica se piensa pues una producción pues hecha pues, muy relajadamente de cualquier manera, ¿no? Y deberíamos ser capaces de ser muy profesionales. Pero también es cierto que hay otro motivo para algunos productores, ¿no? Que es de intentar buscar un mercado diferencial, ¿no? O sea, intentar ver, pues, salir un poco del estándar y ver si, como hay cierta demanda de productos ecológicos general, de productos agrícolas, ¿no? O sea, de vino, de fruta, de tal, ¿no? Y se ha posicionado en el mercado, pues es normal creer pues, que hay cierto, y es así, hay cierto, hay un nínxol lo decimos en catalán, ¿no? Hay una parte del mercado pues, que puede tener mucho interés, por los motivos que sean, de salud o de tener una carne de calidad, optar pues, por una carne certificada ecológica, ¿no? Y hay algunos ganaderos que no es tanto el tema pues, más ideológico o así, sino también más el tema pues, económico. Claro. Esta parte comercial, ¿no? Claro, sí, buscar un precio distinto. Luis, si pudieras contarnos a quienes nos están escuchando, 2 o 3 por ahí las dificultades más grandes que tienen ustedes versus una explotación tradicional, ¿cuáles serían? Bueno, la dificultad más grande yo creo que es primero que es una producción de las ecológicas, yo las conozco bastantes porque me he dedicado a otros sectores ecológicos también, ¿no? Tanto agrícola, porque mi formación es de ganadería y de agricultura, ¿no? Y me he dedicado tanto en temas agrícolas como ganaderos, ¿no? Y la verdad es que la producción porcina ecológica es de las producciones más difíciles de hacer dentro de las producciones ecológicas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer una producción muy intensiva, con lo cual la diferencia entre la producción convencional y la ecológica pues es abismal. Es abismal, ¿no? Y luego tienes que buscar nuevas soluciones, ¿no? Y luego también hay una dificultad importante que luego comentaré dos de sanitarias, pero hay una dificultad importante también que es que normalmente se debe hacer, hay un problema de una dificultad de inversión a la hora de empezar una explotación. ¿Por qué? Porque normalmente tienes que desestructurar una granja, digamos, ¿no? Y volverla a construir con unos establos que te permitan producir en ecológico, ¿no? O sea, te tienes que cargar una granja, los interiores como mínimo, y volverla a construir. Y esto, más que la inversión propia, es que estás durante mucho tiempo parado, evidentemente con, digamos, facturas que caen, ¿no? Y cuando empiezas de pienso y tal, hasta que no empiezas realmente a rentabilizar pues, la producción, ¿no? Esta es una dificultad. Y luego las sanitarias, comentaré dos, que son las más típicas, ¿vale? En producción porcina ecológica. La primera podríamos decir que es la mortalidad neonatal, ¿no? Que es más alta. ¿Por qué? Porque se da más bienestar a la cerda y se le permite hacer el comportamiento de nidificación, por lo tanto está libre, no está en jaula, ¿no? en el momento del parto, y esto tiene una consecuencia pues que si no lo haces bien pues tienes más mortalidad neonatal. Y luego la otra pues, es la que podríamos decir la aparición de diarreas multifactoriales, ¿no? Normalmente de Escherichia coli en el momento del destete, ¿vale? Claro. Porque aún destetando mucho más tarde que en la producción convencional, ¿no? Normalmente alrededor de los 40 y largos días, o sea, a partir de 40 hasta 50 días, ¿no? Pues aún destetando más tarde no se usa ningún antibiótico, ni enzimas, etcétera, en el pienso, con lo cual, bueno, los animales, por el propio estrés del momento, pues suelen padecer diarreas en ese momento. ¿Qué recaudos toman, Luis, entonces? Digamos, ¿cuáles son las herramientas que ustedes tienen para luchar en contra de las diarreas postdestetes? Bueno, en concreto en las diarreas postdestete se tiene como el problema es multifactorial, ¿no? Siempre se dice, también en convencional es multifactorial, ¿eh? Sí, sí. Multifactorial quiere decir que hay muchos factores que inducen al animal a una situación de inmunodepresión y luego pues las bacterias que ya están propias en el tracto gastrointestinal pues la aprovechan para desarrollarse y producir la diarrea y se cargan un poco las microbiosidades intestinales, ¿no? Y, bueno, y aparecen las diarreas, ¿no?
la manera de afrontarlo en producción ecológica y también en convencional debería ser, es también de una estrategia multifactorial. O sea, intentar trabajar desde distintos enfoques y ámbitos, ¿no? Pues para reducir este problema. Luego, ¿cómo se hace en ecológico? Por ejemplo, pues se intenta que, evidentemente, que el lechón empiece a comer pienso cuanto más temprano posible, o sea, estando con la madre, ¿no? Por ejemplo, se usa una estrategia que se llama la lactación en grupo. Esto se suele hacer en granjas, en Cataluña hay bastantes que lo hacen, que es que a partir de los 28 días de lactación individual, como aún quedan días de lactación antes de destetar a la cerda, pues lo que se hace es que se juntan 2 o 3 cerdas en un mismo establo con sus lechones. De esta manera consigues varias cosas, que es que los animales, cuando hagas el destete, se pueden quedar ya directamente en ese establo, con lo cual no hay un cambio de lugar y es un factor de inmunosupresión menos, pero claro, también se consigue otra cosa interesante, que es que los animales establecen la jerarquía cuando están con sus madres aún. Con lo cual también hay un factor menos de inmunosupresión, que es el establecimiento de la jerarquía en el momento de hacer los lotes de destete. Pues como esto, bastantes cosas podríamos comentar. De hecho, tenemos protocolos de varias páginas de cosas que se pueden hacer para reducir la inmunodepresión en el momento del destete. Luis, por lo que veo, están haciendo estudios y siguen, bueno, con intenciones de aprender y cómo mejorar. Y, bueno, hicieron un estudio junto con investigadores del IRTA, ¿verdad? Sí, sí, En lo que, corregime si me equivoco, lo que probaron fue en 3 grupos de lechones, 3 dietas distintas. Uno fue una ración con pienso con alta cantidad de proteína, el segundo grupo con baja proteína y el tercer grupo con baja proteína y un suplemento de lactosuero. correcto. ¿Qué parámetros evaluaron, digamos? ¿Qué es lo que buscaron una vez que tenían los 3 grupos ya bien diferenciados? ¿Qué efectos buscaban en esos cambios de dietas? Bueno, pues de hecho, primero quería comentar que, como decía al principio, pues un poco con el interés de buscar soluciones, ¿no? Pues nos hemos tenido que convertir un poco en una granja experimental, ¿no? Claro. Luego hemos intentado buscar soluciones a los problemas principales. Hemos tenido la suerte que hemos encontrado un partner, ¿no? Que es un centro de investigación que está en Monells, está del IRTA, está muy cerca de nuestra explotación, pues que justamente están especializados en temas de bienestar en porcino, ¿no? Luego ha sido como encontrar la pareja perfecta, ¿no? Claro, y cerca. Y con ellos hemos hecho ya varios estudios. El primero lo hicimos con tema de evaluar la mortalidad neonatal, ¿no? Con diferentes tipos de establos. Y también nos hemos centrado en el tema del destete, ¿no? Y es donde estamos ahora, ¿no? Y sí, la prueba que hicimos fue con 3 dietas, una de las cuales pues llevaba un suplemento de lactosuero, de una quesería ecológica que también es local, ¿no? Que para ellos es un residuo este producto y nosotros puede tener cierto interés, pero lo queríamos evaluar. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues los parámetros que evaluábamos eran la incidencia de diarrea, la ganancia media diaria, con lo cual se tenían que pasar a pesar los cerdos a menudo, parámetros de comportamiento, a ver si había modificaciones en las interacciones entre los animales, ¿no? Que es comportamientos negativos, positivos, etc. Sí. Otros parámetros sanitarios, ¿no? Y luego también el aspecto de las heces también era uno de los parámetros. Y también la microbiota intestinal a través de muestras de heces, ¿no? A ver si había diferencias entre los microorganismos presentes en el tracto gastrointestinal en función de la dieta. Imagino que siendo parte del estudio debes tener casi todos los resultados en la cabeza, así que empecemos de aparte en cuanto a las diarreas. ¿Qué encontraron? Bueno, primero yo creo que tuvimos la suerte de que esto de estudios se hacen muchos, pero conseguir resultados significativos generalmente cuesta, ¿no? Sí. Pues en este caso, curiosamente, pues se confirmó lo que ya intuíamos, ¿no? Nos encontramos con alguna sorpresa, ¿no? Pero en general, primero que la incorporación de lactosuero, ¿no? Del suero de leche, de que sería ecológica local, ¿no? Bueno, es igual, ¿no? El suero de leche en general, pues que tiene un impacto directo sobre la ganancia media diaria.
Es decir, los lechones crecen más. Y no, podríamos decir, igual no es que crezcan más, sino que no se retrasan. O sea, no se retrasan, ¿no? No se produce el efecto típico de las diarreas, ¿no? Que el animal se queda parado o va atrás. Con el suero de leche, pues los animales continúan un ritmo de crecimiento, puede que lento, pero continúan un crecimiento en este momento tan delicado, ¿no? Sí, resaltemos que con un subproducto que normalmente se tira, ¿no es cierto? Bueno, no solo se tira, sino que Sí, es un problema porque se tiene que gestionar como un residuo. sí, sí, O sí, sea, sí, sí. es buscar realmente un aprovechamiento que es bueno para nosotros y bueno para los profesionales que hacen quesos locales, ¿no? Porque ellos tienen que gestionar eso como un residuo. Luego también se vio, y fue interesante, pues que había también unos resultados pues que, buenos en relación a los comportamientos, en relación con los comportamientos que tenían los animales en función de la dieta. Y se vio que los que tomaban suero de leche pues generalmente tenían una actividad pues, exploratoria más interesante, menos comportamientos negativos con los otros, o sea, estaban más tranquilos, más despiertos, más activos, ¿no? Y que cuadra con tener una ganancia media diaria pues, más alta, ¿no? O sea, los animales al final estaban más bien de salud y esto Claro. les permitía pues, estar con un comportamiento más adecuado. ¿Qué más? También se vio pues, que, y esto sí que fue una sorpresa, ¿no? Que las diarreas se mantenían en realidad, ¿no? Y esto fue interesante porque esto sí que no lo pensábamos. El suero de leche tiene una característica que suele ser ácido, ¿no? Y acidificar un poco el tracto gastrointestinal, ¿no? Y los intestinos, pues normalmente puede parar un poco la diarrea, ¿no? Y sí que es cierto que las diarreas se mantenían, igual no eran muy acuosas, ¿no? Como suelen ser en fases agudas de colibacilosis, pero se mantenían, ¿no? Y esto no les frenaba el crecimiento, ¿no? Y también otra cosa que se vio, y esta fue yo creo que muy interesante, es que aun siendo pocos días del estudio, ¿no? Porque no duraba más de 40 días, ¿no? Una cosa así, pues se modificaba significativamente la microbiota en función del lote. O sea, la cantidad o el tipo de microorganismos que tenían los animales en el intestino, ¿no? Y en general a favor de los cerdos que estaban con la dieta con suero de leche, ¿no? Tenían microorganismos más beneficiosos por el hecho de tomar suero de leche, ¿no? Y esto yo creo que fue un resultado muy interesante. Luis, de todas maneras, por los números que aparecen en el estudio, ustedes tienen una incidencia de destete muy baja, de diarreas muy baja, ¿verdad? Bueno, como he comentado al principio, la diarrea en general es uno de los problemas importantes en porcino, Sí, o sea, en este momento, ¿no? Luego ya, una vez han superado esto, ya no, los animales como tienen más condiciones de espacio, mejores condiciones de ventilación, tal, pues en general casi te puedes olvidar de ellos, ¿eh? O sea, ya no hay patología respiratoria, no hay poca patología entérica, pero en este momento sí que es tal. En nuestra granja en concreto, en este grupo de animales que hicimos el estudio, ¿no? Que duró, pues, no sé, casi más de medio año o un año, pues fue una época en que, bueno, no fue el peor momento de diarreas, ¿no? Pero sí que es cierto que todos los ganaderos ecológicos pueden comentar pues, que es habitual tener diarreas en la granja claro. debido a este momento. Y con estos resultados, Luis, que bueno, que en parte fueron lo que esperaba, en parte no, podríamos decir que hay, digamos, son buenas noticias para el lactosuero, es decir, ¿sí? Sí, correcto. O sea, Sí, nosotros... para ustedes y para la industria quesera local también, digamos que este paso que dieron es un aliento a la utilización del lactosuero. Falta resolver cosas, ¿eh? O sea, Claro, al final falta resolver o sea, temas logísticos, ¿no? ¿Cómo se va? claro, Para que sea práctico, ¿no? Porque evidentemente, y en una granja como la nuestra, pues bueno, o sea, si se tiene que hacer manualmente, pues tampoco pasa nada. Ya buscas la manera pues, de poderlo hacer un poco automático, ¿no? Pero si se tiene que implementar pues, a un tamaño un poco más grande, pues se tiene que pensar
cómo hacer que la suplementación de este tipo de productos sea práctica, ¿no? Esto se tiene que resolver. Yo creo que hay más investigación que puede venir detrás de esto, ¿no? Esto, bueno, yo creo que nos ha confirmado una cosa que yo creo que ya se sabía, ¿no? Que en general tiene un efecto bueno. De hecho, en distintas partes de España se usa el lactosuero no tanto como tratamiento sanitario, ¿no? Un poco dieta sanitaria, sino como engorde, ¿no? Para aprovechar este residuo, ¿no? Pero en cualquier caso ya se sabe que a nivel de engordar los animales pues tiene interés. Y a nosotros nos abre también otras ideas, ¿no? Que podrían ser interesantes. Ahora, por ejemplo, seguramente vamos a empezar un estudio intentando complementar pues, estas dietas con ácidos húmicos, ¿no? Un poco persiguiendo lo mismo, ¿no? Que al final es con tierra de calidad, ¿no? O sea, intentar ver qué incidencia tiene la tierra por su efecto tampón, por su efecto ácido de los ácidos húmicos, también en ayudar a contribuir a reducir esta problemática. Luis, por mi parte, por lo demás de satisfecho y conforme con toda la información que nos has dado. Si querés comentar alguna cosita que no sé, que se me haya pasado por alto, o algún detalle de la investigación que no hayamos mencionado y creas que... No, bueno, solo comentar, mira, que una cosa que estamos haciendo interesante, que creo que vamos a ver cómo funciona, es que también ahora estamos empezando un estudio ahí, que es en un modelo de parideras libres, completamente distinto y que consiste en poner los patios exteriores que siempre tienen que haber en producción porcina ecológica, ponerlos en el interior del establo, ¿vale? Esto es algo que nosotros llamamos el sistema claustro, ¿vale? Que es porque se genera un ambiente como un claustro, pero bueno, que al final es en una realidad de una granja, ¿no? Y esto yo creo que en el tema de la gestión de las parideras pues puede dar resultados también muy interesantes. Vamos a ver, ya lo veremos, ya lo hablaremos más adelante, si es el caso. Bueno, con muchísimo gusto, Luis. Sí, cuando tengas alguna cosa nueva o alguna información que produzcan, vamos a estar de nuevo contactándonos con ustedes y, bueno, para que nos cuenten de vuelta y nos hagan un poco de docencia para los que queremos aprender. Muy bien, pues muchas gracias. No, Luis, los agradecidos somos nosotros y, bueno, y quienes estamos escuchando, así que gracias por tu predisposición y suerte con todas estas cosas que están emprendiendo. Muy bien, gracias a todos. Saludo para ustedes que nos están escuchando y, bueno, los invito a que nos sigan la pista y escuchen el próximo podcast que tengamos. Así que, como siempre, le estamos trayendo a los protagonistas del sector, a los que van a la vanguardia. Y, bueno, Luis, de vuelta, gracias y hasta luego.